grootste fanfare van Nederland. Dat is mooi, hè? Oí una gran voz viniendo del cielo, el santo del Señor con los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. Lágrimas sus ojos tendrán, porque muerte no habrá. Nunca más aflicciones existirán, y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escribirás, pues ellas son la verdad. Amén. El Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová. El segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová, el príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el Creador, eterno Rey, el Mesías, Señor Jehová, el gran yo soy, Dios de Abraham. Él es el Alfa y Omega, el principio y el final, el Dios, Él es Rey, Señor, mi Salvador, Él es
Él es el Alfa y la Omega, el principio de toda creación. Él es Cristo, nuestro Salvador. Y es a Él a quien adoramos por ser el Dios creador del universo. Y esta semana, este sábado, nuevamente nos reunimos para poder aprender más de Él. Más de Cristo, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Y en este sábado queremos estamos reunidos porque queremos conocer más acerca de ese mensaje de salvación. Y para invocar la presencia de nuestro Dios, vamos a pedir a Él que nos acompañe, que sea quien esté a nuestro lado para poder entender su palabra. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es entonar un himno donde invocamos la presencia de nuestro Dios y luego vamos a tener una oración. Entonces, los invito a todos ustedes para que puedan acompañarnos todos juntos cantando esta canción que invoca la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos porque tú toda esta semana que ha transcurrido nos has protegido, nos has dado tu bendición, nos has ayudado en todas las actividades que realizamos. Y ahora, una vez más, queremos invocarte para que con tu presencia, Señor, guíes nuestras mentes para poder estar receptivos a tu palabra, a ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Aquel mensaje que es la verdad, porque tu palabra es verdad. Y te pedimos ahora, Señor, que nos santifiques en tu verdad para poder, Señor, hacer tu voluntad y poder recibir en nuestro corazón ese mensaje que tú has dejado para toda la humanidad. Y también queremos que este mensaje sea compartido con aquellos que aún no te conocen. Danos tu espíritu, Señor, para poder comprender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, es una vez más una alegría el poder estudiar nuevamente la palabra de Dios. Y los 2 sábados anteriores habíamos estudiado acerca del rico y Lázaro. Y claramente nos habíamos dado cuenta que el mensaje que tiene esa parábola en primer lugar es que todo lo que hagamos ahora tiene consecuencias futuras. Ese es el mensaje
que Cristo quiso dar a través de esa parábola. Pero también Cristo mencionó esta parábola como respuesta a la burla que los fariseos hacían de él. Porque los fariseos también se acercaban para escuchar lo que Jesús decía, pero no porque estaban interesados en aprender de sus enseñanzas, sino porque estaban interesados en mellar la honra de Cristo. Y cuando Cristo enunciaba las verdades, ellos se burlaban porque ellos tenían otras creencias. Y una de esas creencias era la inmortalidad del alma. Entonces, Cristo utilizó una de las parábolas que ya existían, que habían sido construidas por los judíos, y la adecuó al verdadero concepto, que es que el alma no es inmortal. Entonces, desde el inicio de esa parábola hasta el final, Cristo les enseña a los fariseos las verdaderas doctrinas y los verdaderos conceptos que se encuentran en la palabra de Dios. Y es así como al final, en realidad, esta parábola no enseña en ningún lugar de que cuando las personas mueren, van al sepulcro, pero su alma se separa y se va al paraíso o al seno de Abraham. Simplemente lo que hizo Cristo es tomar una de esas creencias de los fariseos y le aplicó el verdadero concepto. Y descubrimos que dentro de la parábola, en la cual había tres personajes, que eran el hombre rico, Lázaro y Abraham. Y vemos que quien creía en la inmortalidad del alma era el hombre rico, que representaba a los fariseos y al pueblo judío en general. Y Abraham no creía en la inmortalidad del alma, sino que creía en la resurrección, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, muchas veces se toma esta parábola para enseñar que cuando las personas mueren, el alma se separa. Pero ya eso también hemos descubierto en semanas anteriores. Si por algún motivo no has estado o no has visto los videos, puedes entrar a la lista de reproducción y ahí hay una sección especial donde se habla de la naturaleza del hombre. Y de acuerdo al concepto divino, al concepto bíblico, el alma es la persona, no es una entidad separada del cuerpo, sino que en Génesis 2:7, cuando Cristo crea al ser humano, toma el polvo de la tierra, sopla aliento de vida en él, y el hombre llega a ser un alma viviente, o sea, llega a ser una persona, llega a ser un ser vivo. No se refiere a que el hombre tuvo un alma, sino que llegó a ser un alma, es decir, en forma integral. El polvo de la tierra más el aliento de vida que Dios le dio, ambos hacen que al final, cuando Dios imparte ese aliento, el hombre llegue a ser un alma viviente. Entonces, cualquier concepto que existe en el mundo que diga que el hombre tiene una naturaleza dual, es decir, que está compuesto por dos partes, una física y un alma que se separa del cuerpo al morir, es un concepto que no tiene ningún fundamento bíblico. Entonces, y la pregunta es, ¿y eso desde cuándo existe ese concepto? Ya que no es un concepto bíblico. Existe desde el momento en que Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén. Si nosotros revisamos el libro de Génesis, en los primeros capítulos,
cuando Eva se acerca al árbol de la ciencia del bien y del mal y ve a Satanás en forma de serpiente, ella no se dio cuenta que era Satanás. Satanás había tomado la forma de la serpiente. Y empieza una conversación entre la mujer y la serpiente. La mujer se queda maravillada, Eva se queda maravillada de que la serpiente podía hablar, cosa que no podía hacerlo ningún animal. Entonces empieza a hablar la serpiente y la serpiente tienta a Eva para que coma el fruto prohibido. Aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios había dicho que no debían de comer, porque el día que de él comieren, ciertamente iban a morir. De ese mismo árbol estaba comiendo la serpiente, y la serpiente no había muerto. Y Eva estaba maravillada. Y Eva, en su conversación, le dice a la serpiente de que si come iba a morir. Pero la serpiente le dice, no morirás. Más bien sabe Dios que el día que de él comiereis, del fruto del árbol, el día que de él comiereis, ciertamente seréis como Dios. Ese fue el inicio de la gran mentira que hoy llena toda la tierra, que es que que el hombre, el ser humano, realmente no muere, sigue viviendo después de la muerte. Entonces, ¿con qué objetivo es que Satanás implantó en el mundo este concepto erróneo, que está en contra de lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. ¿Por qué motivo Satanás tomó como uno de los fundamentos de la mentira para hacer que el ser humano crea que cuando muere todavía sigue viviendo? Entonces, eso es parte de una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a mencionarla ahora al principio y después vamos a ir desarrollándola paulatinamente. Entonces, fíjense, tenemos la estrategia de Satanás, que está compuesta básicamente por 3 pasos. El objetivo principal es engañar al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que su hora ya se acerca. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él quiere que la mayor cantidad de personas pierdan la salvación y juntamente con él sean lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿cuáles son esos 3 pasos? En primer lugar, el concepto de que el ser humano cuando muere sigue viviendo, su alma, entre comillas, su alma sigue viviendo, es un concepto que está ligado al espiritismo. Y este concepto va a unir a todo el mundo. El mundo cristiano y el mundo no cristiano se van a unir a través de esta gran mentira, que es que el ser humano, cuando muere, sigue viviendo porque su alma se va al cielo o se va al infierno. Ese es el primer gran objetivo de Satanás, unir a todo el mundo bajo esa gran mentira. De tal manera que si existe un concepto que es común a todo el mundo, entonces todo el mundo se va a unir bajo ese concepto, porque todos están de acuerdo. Ese es el primer paso de Satanás para unir al mundo. Y esta creencia es el fundamento del espiritismo. Y
Más adelante, el próximo sábado, vamos a estudiar Apocalipsis 16:13, en el que se menciona esa unión, porque dice que y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Uno de ellos es el espiritismo, pero en detalle lo vamos a ver el próximo sábado. Entonces, este es el primer paso que tiene Satanás para unir al mundo entero. Es un concepto que ahora, en esta época, desde que el hombre cayó en el pecado, hasta ahora ha existido, pero ahora es uno de los elementos que está uniendo al mundo y que dentro de poco lo va a unir más. Segundo paso, en base a eso, todo el mundo, o mejor dicho, casi todo el mundo, va a estar convencido del concepto de que el alma es inmortal. Es un concepto que va a unir a todas o a casi todas las iglesias cristianas y las iglesias no cristianas en el mundo. Porque es un concepto común que comparten todas ellas. Y ahora estamos escuchando, ya desde hace algunas décadas, y ahora cada vez con mayor preponderancia, que debemos unirnos en nuestros puntos comunes. Debemos de dejar de lado nuestras diferencias y debemos retornar a la iglesia madre. Ese es el concepto que existe en el mundo. Y la gran mayoría de iglesias protestantes y de iglesias cristianas han aceptado ya esta invitación. Y este concepto, el de unirse todas las iglesias en los puntos comunes, dejando de lado los puntos en los cuales no hay acuerdo, es lo que se denomina ecumenismo. El ecumenismo tiene como objetivo lograr unir al mundo, que justamente es la estrategia de Satanás. Y uno de los puntos comunes es la inmortalidad del alma. Es la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Ese es el objetivo de Satanás. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Al final del tiempo, lo que va a ocurrir es que todo el mundo ya va a estar preparado, va a estar unido, entre comillas, y van a estar listos para escuchar a estos espíritus de demonios, que es lo que Apocalipsis hace referencia. El dragón, la bestia y el falso profeta. Son 3 espíritus inmundos que al final del tiempo lo que va a ocurrir es que estos espíritus de demonios van a hacer que el mundo se una en base a otro concepto común, que es la observancia del primer día de la semana como día de reposo. Esos son las dos grandes mentiras que Satanás ha hecho creer a todo el mundo. Y todo el mundo se va a unir en base a estas dos creencias, de que el alma es inmortal y que el día que se debe guardar es el primer día de la semana. Y saber que estas doctrinas son falsas es muy sencillo, porque la Biblia habla de que esto es abominación a Jehová. Lo dice muy claramente. Tanto la observancia del primer día de la semana como día de reposo, que en ningún lugar de la Biblia está fundamentado, no existe tal referencia. El único día en toda la Biblia que se menciona que es el día en el cual se debe adorar a Dios, al Dios creador, es el día sábado, el séptimo día de la semana. Entonces, todo el mundo, cuando ya esté convencido de estas dos falsas doctrinas, la de que el alma es inmortal y de que el día que se debe guardar es el primer día de la semana,
entonces lo que va a ocurrir es que los espíritus de demonios van a tomar la forma de personas que han vivido y que ya han muerto y que van a venir al mundo para anunciar de que Dios lo que quiere es que se guarde el primer día de la semana. Y con mayor razón, aquellos que han creído y han estado convencidos de estas dos falsas doctrinas van a creer. Pero la pregunta es, nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿esto tiene algún fundamento bíblico? Entonces, el objetivo del día de hoy es empezar a analizar, a estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios sobre estos conceptos. Ya hemos visto que la inmortalidad del alma es una falsa doctrina. Pero la pregunta es, ¿y Dios cómo considera a aquellos que consultan a los muertos o a aquellos que adoran en el primer día de la semana, en el día domingo? Entonces, la forma de saberlo es ir a su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En primer lugar, la Biblia condena tajantemente consultar a los muertos. Y eso era lo que había dicho como consejo el hombre rico, en la parábola del hombre rico, le había aconsejado a Abraham y le había dicho, Lázaro, que está muerto, que vaya a hablar con los vivos. ¿Por qué? Porque el hombre rico en la parábola creía en la inmortalidad del alma, pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de eso? Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9, 10 y 11. Aquí Dios está dirigiéndose al pueblo de Israel y le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, en este momento, el pueblo ya estaba por entrar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal que Dios había prometido al pueblo de Israel. Después de haber estado esclavo el pueblo durante 400 años, Dios con su mano poderosa lo había libertado. Lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo había llevado por el desierto y habían estado caminando por el desierto durante 40 años debido a una rebelión que habían tenido. Pero al final de los 40 años ya el pueblo iba a entrar a esa tierra prometida. Y Jehová, Dios, les dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué? Porque en Canaán había naciones paganas que practicaban el culto a los muertos, la comunicación con los muertos, creían en la inmortalidad del alma, sacrificaban a sus hijos en el fuego y hacían una serie de abominaciones. Entonces, Dios les advierte, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Las naciones paganas ofrecían a sus hijos recién nacidos a los dioses y los arrojaban al fuego. Eso era lo que hacían los paganos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todo esto está relacionado con la hechicería, con la brujería, ni encantador. Encantador es aquel que somete a otra persona bajo ciertos encantamientos que son de origen satánico. A eso se refiere la palabra de Dios. Ni adivino, aquel que adivina según los astros, según las estrellas, Dios abomina eso. Porque en el versículo 9 habla de las abominaciones de aquellas naciones y empieza a enumerar la lista de abominaciones. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Y por qué la gente consulta a los muertos? Porque cree en la inmortalidad del alma. Cree que cuando la persona muere, pues el alma se separa y sigue viva
Entonces, si sigue viva, es posible consultar a los muertos. Normalmente, en el mundo antiguo y también en el mundo moderno, la consulta a los muertos se realiza a través de un medium, es decir, una persona que se encarga de invocar al espíritu de la persona que murió. Pero realmente, ¿quién es quien se presenta tomando la forma de la persona que es llamada a través de este medium? Es el mismo Satanás. El mismo Satanás toma la forma de esa persona y habla exactamente con la misma voz, con la misma apariencia, con la misma figura se presenta. Entonces Dios abomina eso. Dios abomina que las personas crean que el alma es inmortal. Y miren el versículo 12. ¿Por qué Dios dice que eso no se debe hacer? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Es decir, Dios le daba al pueblo de Israel la tierra de Canaán porque en esa tierra había pueblos paganos y Dios quería erradicar el paganismo de ese lugar. Y le da a Israel y le advierte de todas aquellas abominaciones que hacían esas naciones. Y dentro de todas ellas, una es consultar a los muertos. Dios abomina eso. Entonces, fíjense, en Levítico 20:27, también Dios dice lo siguiente: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hay que considerar que en este tiempo el gobierno del pueblo de Israel era teocrático. ¿Eso qué significa? Significa que el mismo Dios era quien daba las órdenes al pueblo. Entonces, el mismo Dios decía que aquellos que evocan espíritu de muertos o se entreguen a la adivinación deben de morir y deberían morir apedreados. O sea, tal era la gravedad de este pecado que Dios ordenaba apedrear a aquellos que practicaran este tipo de ritos paganos. Tenían que ser apedreados. Esa era, o sea, era tal la gravedad de que Dios ordenaba que debían de morir. Pero eso se practicaba porque se consultaba a Dios y Dios daba la orden. Después del pueblo de Israel, el gobierno ya no fue teocrático. Hay otro tipo de gobierno en las naciones del mundo. Entonces, por ese motivo era que si Dios mismo daba la orden, había que ejecutar a aquellas personas que practicaban este tipo de prácticas espiritistas. Ahora, fíjense, pasaron los años, los siglos, y a pesar que Dios había advertido al pueblo de Israel que al entrar a Canaán debían de guardarse, de no realizar esas prácticas paganas, llegó un momento en que el pueblo se corrompió. Los dirigentes del pueblo de Israel, empezando desde el rey, empezaron a tener prácticas paganas. Y vemos aquí que uno de esos reyes fue Manasés. Y en el capítulo 21, fíjense,
Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. A una edad muy, muy joven, ¿no? A los 12 años. Pero reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. ¿Y qué hizo este rey israelita? Pasó a su hijo por fuego. Era una práctica que Dios abominaba y que había advertido al pueblo de Israel que no debían practicarla. Y se dio a observar los tiempos. Exactamente lo que Dios había dicho que no hagan, este rey empezó a practicar. ¿Por qué? Porque este rey quiso hacer su voluntad, ya tenía costumbres paganas, se había casado con mujeres paganas y hacía y cometía las mismas prácticas de los paganos. Y por eso pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos, es decir, miraba los astros y en función a eso quería predecir su futuro. Fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, prácticas satánicas, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Es decir, todas las prácticas paganas que Dios había prohibido explícitamente, este rey las practicó. Y no solo este rey, sino que el pueblo también lo practicaba. Ahora, ¿a qué compara Dios las abominaciones? Todas estas prácticas satánicas que existieron desde la antigüedad. Entonces, para eso vamos a ir a Ezequiel, al versículo 16. Y vamos a leer algunos versículos para que ustedes vean cómo es que Dios considera las abominaciones. Y después vamos a ver cómo se aplican al tiempo del fin, es decir, a nuestro tiempo, al tiempo que estamos viviendo. Porque este tiempo ya es el tiempo del fin, es la última etapa de toda la historia de este mundo. Capítulo 16 de Ezequiel. Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y aquí estamos para tener una idea del tiempo en el que ocurrió esto. Más o menos esto ocurría en el año 591, 592 antes de Cristo. Ya entre el 590 y el 592. Y para tener un contexto más amplio, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto alrededor del año 1500 antes de Cristo. O sea, ya habían pasado casi 1000 años de que el pueblo de Israel había ingresado a Canaán. Pero todas las órdenes que Dios había dado, ellos lo tenían escritas en rollos. Y ellos conocían cuál era la voluntad de Dios. Entonces estamos, como les dije, aproximadamente entre el año 592 a 590 antes de Cristo, y Dios le habla directamente al profeta Ezequiel. Y le dice, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y luego, en el versículo 3 y los versículos siguientes, Dios empieza a hablar de todo lo que había hecho el pueblo de Israel. Y llega al versículo 17 y dice, tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Es decir, Dios había hecho que tengan riquezas. Y fíjense las abominaciones, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. O sea, Dios a las abominaciones también le llama fornicación. Es decir, una fornicación espiritual. Porque son infieles a Dios, infieles a lo que Dios ha ordenado. Por eso Dios llama fornicación a todas las prácticas que son abominación delante de Jehová. Y fíjense, en el versículo 20 dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, que habías dado a luz para mí,
porque todos los hijos no son nuestros, son de Dios. Entonces, por eso Dios le dice, tuviste hijos que habías dado a luz para mí, ¿no? Tus hijos en realidad son míos, dice Dios, no son tuyos. Pero ¿qué hiciste? Le dice al pueblo de Israel, los sacrificaste a ellas. ¿A quiénes? A las imágenes. Aquí en los versículos previos vemos que Dios había hecho referencia a las imágenes. Y aquí, cuando dice los sacrificaste a ellas, se refiere que sacrificaban a sus hijos a imágenes que habían sido construidas de piedra y de madera. Los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos, o sea, los echaban al fuego a sus hijos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? O sea, la abominación como sinónimo en la Biblia se le denomina fornicación. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos? Los degollaban a sus hijos ofreciendo las imágenes, y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Entonces, Dios aquí a las abominaciones que hacía su pueblo les denomina o las denomina fornicación. Esa es la comparación que Dios hace, o el término que Dios utiliza para hacer referencia también a las abominaciones. Y eso vamos a ver cuál es el efecto en el tiempo del fin. También Dios habla de una iglesia fornicaria, una iglesia que es ramera. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Ya vamos a seguir leyendo acerca de las abominaciones. Entonces, vemos que hasta aquí Dios compara las abominaciones con la fornicación. Es un sinónimo en el sentido espiritual. Y justamente para poder estudiar un poco más acerca de las abominaciones, hay un capítulo en la Biblia que se le denomina el capítulo de las abominaciones. Y ese capítulo es Ezequiel 8, conocido como el capítulo de las abominaciones. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a mencionar qué es lo que realmente dice este capítulo. O sea, en resumen, Dios lleva en visión a Ezequiel y le muestra las abominaciones. Y Dios le muestra una primera abominación. Y Ezequiel queda sorprendido. Y dice, pero esto es una gran abominación. Y Dios le dice, pero eso no es nada, te voy a mostrar una peor. Y Dios le muestra la siguiente abominación. Y Ezequiel se sorprende aún más. Pero Dios le dice, pero todavía no has visto nada. Te voy a mostrar otra abominación peor. Y así le muestra abominaciones, una peor que la otra, hasta llegar a la peor abominación. Ahora vamos a leer Ezequiel capítulo 8 y empezamos. Este capítulo es el capítulo de las abominaciones, en la que se muestra estas abominaciones en una visión a Ezequiel. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Aquí está hablando el profeta Ezequiel, que es quien escribe este libro del Antiguo Testamento. Estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Para tener un poco más de contexto, ya el pueblo de Israel había sido invadido por Babilonia y había llevado, aparte del pueblo de Israel, los había llevado esclavos. Dentro de esos esclavos estaba Daniel y sus amigos. Y como les decía, estamos más o menos en el año 595, aproximadamente en este momento. Pero habían quedado personas
en Jerusalén, y aquí Ezequiel menciona a los ancianos de Judá, o sea, los ancianos eran los que dirigían al pueblo. Estaba en su casa Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, dice Ezequiel, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Es decir, Ezequiel entra en visión. Los ancianos que estaban alrededor no vieron nada, solo vieron a Ezequiel, pero Ezequiel fue quien recibió la visión. Y miren lo que dice: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Si nosotros analizamos otras referencias de la Biblia, en Apocalipsis y en Daniel también, vemos que cuando se hace referencia a ese ser resplandeciente y refulgente, se hace referencia a Cristo. Entonces dice: aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. O sea, él estaba en su casa, pero lo lleva en visión a Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Está haciendo referencia al templo de Jerusalén. Y fíjense qué ocurría en el templo en esos momentos, en ese periodo. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Aquí está haciendo referencia a otra visión. Y me dijo: hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Entonces él miró hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces, me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Es decir, en el templo de Jerusalén, que era el templo dedicado a Dios, se estaban practicando, en el mismo templo se estaban practicando las abominaciones que Dios había ordenado que no se deberían realizar. Entonces Dios le dice: ¿no estás viendo lo que hacen estas abominaciones? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Acuérdense que en el tabernáculo, cuando el pecador entraba al tabernáculo, antes de que existiera el templo, había un atrio. Perdón. Y lo primero, una vez que el pecador entraba al tabernáculo, al atrio, que era el único lugar a donde podía entrar, porque después la siguiente área era el lugar santo y luego el lugar santísimo. Allí solo entraban los sacerdotes al lugar santo, y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Entonces, en el templo la distribución era la misma. Era más grande que el tabernáculo original que Dios envió construir en el desierto, pero tenía las mismas proporciones y tenía la misma forma. Entonces en el templo, ahora dice el profeta Ezequiel: me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Es decir, hace el agujero más grande. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta.
Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, o sea, de aspecto repugnante, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué habían hecho? Dentro del templo habían pintado ídolos. Y actualmente no pasa lo mismo en aquella iglesia que se dice ser la madre, que tiene ídolos de yeso. Es la misma abominación que se muestra aquí. Dice, he aquí, cuando entró, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Esta era otra de las abominaciones. Versículo 11. Miren quiénes estaban allí. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Pregunta, ¿quiénes eran los que estaban allí? ¿Eran gente pagana? ¿Gente que no era del pueblo de Dios? ¿Gente que no era del pueblo de Israel? No, eran los mismos israelitas y los dirigentes que se decían ser el pueblo escogido de Dios, estaban practicando abominaciones, tenían incensarios, tal como en el tabernáculo se ingresaba al lugar santo, el sacerdote ingresaba al lugar santo con un incensario. De la misma forma, los ancianos de Israel estaban dentro del templo adorando a esas imágenes. Y subía una nube espesa de incienso. Claro, eran 70 varones y cada uno con su incensario. Entonces esa nube debe haber sido muy grande. El humo que generaba ese incienso. Y en el versículo 12 leemos, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? O sea, lo hacían a escondidas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea que el adorar a imágenes es una gran abominación, pero hay abominaciones peores. Versículo 14, y fíjense qué abominación es peor que adorar imágenes. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y la pregunta es, ¿quién es Tamuz? Tamuz era un dios pagano que creían los paganos que una vez al año ese dios moría, su alma se iba al abismo, al infierno. Durante el invierno permanecía ahí y ya para la primavera su alma regresaba y hacía que la tierra pueda fructificar y pueda dar fruto. Y luego nuevamente pasaba la primavera, la tierra rendía su fruto y después nuevamente se iba al abismo, se iba al infierno, permanecía allí y nuevamente regresaba a su alma. Entonces aquí Dios está claramente especificando que el creer en la inmortalidad del alma también es una abominación, peor que todas las anteriores.
Leemos nuevamente el versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, es decir, llorando, porque Tamuz ha muerto. Y luego, fíjense, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. O sea, después de varias abominaciones, una peor que todas las anteriores era creer en la inmortalidad del alma, pero hay otra peor. Porque Dios acá le dice, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Y aquí para poder entender un poquito más cómo era la orientación o la orientación en la que había sido construido el templo, de igual manera que el tabernáculo, cuando Dios ordenó construir el tabernáculo, la puerta de entrada apuntaba hacia el occidente y atrás quedaba el oriente. ¿Por qué? Porque el sol salía del oriente y todas las naciones paganas ofrecían sacrificios mirando al oriente, mirando a la salida del sol, porque adoraban al sol. Pero Dios, justamente porque esa práctica era una abominación, Dios había mandado construir el tabernáculo con la puerta de entrada hacia el occidente, dando la espalda a oriente. Entonces el sol salía y las personas cuando entraban recibían el sol por la espalda. No miraban al sol. Luego venía el altar del sacrificio y cuando ofrecían el sacrificio, el sol estaba atrás. Pero ¿qué hacían estos hombres? Nuevamente, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. O sea, ellos daban la espalda al templo de Jehová y miraban al sol. Y sus rostros hacia el oriente, justamente hacia la dirección de la salida del sol. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, una peor abominación que creer en la inmortalidad del alma es la adoración al sol. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿y ahora quién adora al sol? Nadie, ¿no? Ya estamos en otra época, en otra era. Antes los paganos adoraban las cosas creadas, pero ahora ya no. Pero ahora se adora en el día del sol. Pero eso es otra cosa, es algo diferente. En forma sí, pero en el fondo no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los paganos adoraban al sol, en vez de adorar a Dios, ¿cuál era la orden de Dios? Que únicamente se debía adorar al Dios creador. Y los paganos y los mismos ancianos del pueblo de Israel adoraban no a Dios, sino a las cosas creadas por Dios. Entonces la pregunta es, pero ahora adorar, ya no se adora al sol, se adora a Dios. Pero ¿cuál es la gravedad del asunto? Que se adora en el día que Dios no dio para adorar. En toda la palabra de Dios, la adoración a Dios, el día especialmente apartado por Dios,
es el día sábado, el día séptimo, el día en el cual se debe adorar especialmente a Dios y dedicarlo a Él. ¿Qué hace la gran mayoría del mundo? Adora, no adora al sol, sino adora en el día del sol, ¿no? Y en algunos países el nombre es clarísimo, ¿no? Sunday, por ejemplo, día del sol. En alemán, Sonntag, día del sol. En el idioma español, no, sábado, bueno, no tiene otra connotación, no, domingo, pues no hace referencia al sol, pero es el día en el que se adora supuestamente a Dios, pero es un día que Dios no dio para adorar. Entonces, Dios creó los 7 días, pero apartó uno, el día sábado, el séptimo día, para adorarle. Pero si yo quiero separar un día creado por Dios, que no es el que Dios ha designado, el séptimo día, y separo otro día, entonces no estoy realmente adorando de acuerdo a lo que Dios quiere. Dios quiere que se le recuerde como el creador, y por eso fue creado el día séptimo, el día de descanso. Y esa adoración en el día del sol es la peor abominación que existe. Y la anterior es la creencia de que el alma es inmortal. Son las dos abominaciones que al comienzo dijimos que van a unir al mundo. Todo el mundo se va a unir porque todo el mundo acepta estas dos abominaciones. El falso concepto, la falsa creencia de que el alma es inmortal, y también la falsa doctrina de que el día de adoración es el primer día de la semana, el día del sol. Y en el versículo 17, fíjense, dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aparte de las maldades, adicionalmente, adoraban al sol. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Pero Dios tiene un remanente fiel, un remanente que le obedece. Y ese remanente fiel lo vemos en Ezequiel 9, 1 al 4. En aquel momento había un grupo de personas fieles creyentes en Dios que no practicaban estas abominaciones. Y es aquí exactamente donde vamos a empezar el estudio del próximo sábado. Vamos a empezar en Ezequiel 9, 1 al 4, y vamos a ver que ese remanente fiel va a ser protegido por Dios. Y vamos a seguir estudiando acerca de este maravilloso tema que nos permite entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nos permite darnos cuenta claramente que Dios lo que quiere es que le adoremos en el día que Él indicó y no en el día elegido por Satanás. Oremos. Gracias, Señor, por todas las verdades que tú nos muestras en tu palabra, porque nos haces entender tu voluntad. Nos haces ver claramente que nuestro cuerpo, nuestra constitución como personas es de manera integral, que no somos seres duales, que estamos formados por dos partes, sino que somos seres integrales. Y también porque tú nos has dejado explícitamente en tu palabra que el día en el que debemos separar
para la adoración es el día sábado, el séptimo día de la semana. Señor, gracias te damos porque tu palabra es clara, porque nos permites entender claramente cuál es tu voluntad. Señor, te pido tu bendición en este sábado y en esta nueva semana que va a empezar dentro de poco tiempo, que tú seas con nosotros, nos ayudes a aceptar tu voluntad, nos ayudes a poner en nuestros corazones todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Bendice a todas las personas que escuchen este mensaje, que es el mensaje que tú has dejado en tu palabra. Acompáñalos, Señor, a todos ellos, dales tu bendición, protégelos del mal, dales la fuerza para seguir adelante en las luchas de esta vida. Y, Señor, sé con nosotros. No importa los momentos que estemos pasando, tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros y de que tú nos guías. Y que no importa lo que pasa en este mundo, sabemos que algún día, cuando tú vengas, vas a llevarnos a morar contigo eternamente. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, no porque nosotros tengamos algún mérito, sino porque Cristo Jesús murió en la cruz y por sus méritos, Señor, tenemos la salvación. Esa salvación que es por gracia, por fe y no por obras. Gracias, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha sido realmente una gran satisfacción el haber podido estudiar la palabra de Dios, el poder saber de que la verdad es lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y cada día nosotros lo dedicamos para aprender un poco más. Ya este sábado nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que es beneficioso para que nosotros podamos tener el panorama claro. Los invito para el próximo sábado para que podamos nuevamente conectarnos, y si por algún motivo no pueden conectarse a la hora de la transmisión, todas las transmisiones quedan grabadas en YouTube. Pueden acceder a ellas en el momento que ustedes crean conveniente. Y los invito a compartir, entrar al YouTube y en el botón de compartir, enviar este mensaje a aquellos que ustedes crean conveniente, a sus amigos, a sus familiares, porque es un mensaje que debemos de compartir con todos. Que tengan una feliz semana, un feliz sábado, y me va a alegrar mucho tenerlos nuevamente el próximo sábado. Que Dios los bendiga.